Desde temprano le di a conocer que en un lapso de 10 horas Israel acabó con el número 2 de Hezbollah, Fuad Shukur, esto en Beirut, y con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, un doble ataque en territorio extranjero, fuera de Israel. Dos ataques muy precisos que acabaron pues rápidamente con dos de los líderes de organizaciones que están enfrentadas con Israel, pero que abre la puerta a incógnitas como qué pasará ahora si estamos frente a un conflicto que se puede regionalizar. Vamos a platicar al respecto con el doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de Oriente Medio. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido de nuevo al programa. Pascal, muy buenos días. Saludo para usted y su amable auditorio, a sus órdenes. Bueno, pues estaban en medio de negociaciones Israel y Hamas, negociaciones en las que participaba Qatar como intermediario, y de repente pues ocurre esto luego de un ataque de Hezbollah contra un campo de fútbol en las alturas del Golán, y pues ocurren estos dos ataques muy certeros, muy precisos, pero ¿qué podrá pasar ahora, doctor? ¿Cómo ve las cosas? Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que la posibilidad de generar un cese al fuego con base en los resultados hipotéticos de esas negociaciones, pues ahora está más lejos. Ujú. ¿Por qué? Porque Ismael Haniyeh pues era la figura central de estas negociaciones y era el canal de comunicación con la gente de Hamas en Gaza, con Yahya Sinwar, Mohamed Dief y otros personajes que han estado pues en el terreno bélico luchando cuerpo a cuerpo con las fuerzas israelíes. Entonces la posibilidad de cese al fuego está cada vez más lejos. Segundo punto, a nivel regional yo creo que Israel está tratando de recuperar su capacidad de disuasión, que se ha visto erosionada por el fracaso de la operación terrestre en Gaza, ¿no? Hemos visto una estrepitosa crisis humanitaria que ha enfrentado múltiples críticas a nivel internacional y ahora me parece que Israel, frente a estas críticas, pues está tratando de cambiar la estrategia hacia ataques selectivos y precisos con alto trabajo de inteligencia y de armamento cada vez más sofisticado, ¿no? Este Sí. sería el segundo punto. Y el tercer punto sobre esta pregunta sería ver pues las implicaciones porque el asesinato que se da de todos estos personajes que mencionó Pascal, el asesinato de Haniyeh es el más sensible porque se da en suelo iraní Ujú. y de acuerdo con pues la nueva ecuación estratégica que se instauró en abril pasado de 2024, cuando vimos este ataque de Israel en Damasco, asesinando a diplomáticos iraníes, y luego la respuesta de Irán con drones, esa famosa noche de los drones Ujú. que todos recordamos. A partir de ese momento, la guerra de sombras pues salió de la oscuridad y ahora Irán estaría obligado a responder. ¿Cómo va a responder? Bueno, esa es una incógnita, pero definitivamente esta nueva ecuación obliga a Irán a responder porque el ataque fue en su suelo, en su suelo, además de que Haniyeh estaba en condición de invitado al investimiento del nuevo presidente iraní, que tenía todo el corte reformista para buscar diplomacia nuevamente con Occidente, Sí. pero todo esto se ve mermado ante este múltiple ataque de las últimas horas. Esto radicaliza las posiciones porque estaba pues escuchando opiniones, leyendo algunas también en la madrugada, y pues el sucesor natural de Ismail Haniyeh pues es un hombre que usted mencionó hace un momento, Yahya Sinwar, y Yahya Sinwar pues es un hombre mucho más radical que Haniyeh, ¿no? Bueno, el asesinato de Haniyeh hay que verlo en el ámbito del brazo político de Hamas. Y del buró político, tenemos que recordar que la estructura política de Hamas es muy sofisticada y que se tiene que dividir entre los hombres que están dentro de Gaza y los que están fuera. Dentro de los que están fuera podemos mencionar, por ejemplo, al señor Marzouk, por ejemplo, que es ahora el que está haciendo todos los anuncios públicos por parte de la organización Ujú. y considerar que la estructura dentro de Gaza pues no se mueve, ¿no? Es decir, los que están dentro de Gaza también se dividen en brazos políticos, militares y sociales, pero esa estructura es inamovible dado el terreno bélico y la propia estructura de Hamas en términos de que esas personas que están en Gaza son un poco más reacias a las negociaciones, están directamente enfrentadas en el terreno militar y los que Ujú. están afuera son más flexibles
más pragmáticos, más abiertos a negociaciones y a firmar acuerdos que se tienen que negociar incluso con la gente de adentro. Pero no, Yahya Sinwar no creo que suceda naturalmente a Ismael Haniyeh, sino que tiene que ser alguien del buró político que esté fuera Ujú. de Palestina, fuera de Gaza. Ahora, pero sí es una apuesta por la radicalización. No estoy juzgando si tenía o no derecho Israel de actuar así, cada quien lo decidirá, pero el resultado, pues es complicar las cosas. Usted lo decía al principio, las posibilidades de un resultado positivo de la negociación, de un alto al fuego, de un arreglo político en la región se complican con estos dos ataques. Y mi pregunta para ustedes sería si así lo habrá calculado Benjamín Netanyahu. Bueno, tenemos que recordar que Netanyahu viene de un viaje al Congreso de Estados Unidos, el cual fue recibido por una mayoría con aplausos y, bueno, con una serie de críticas también por parte de alguna delegación demócrata. Después de este viaje, tenemos que recordar que el gobierno de Netanyahu en Israel está formado por los grupos de derecha y ultraderecha, que son los más recalcitrantes dentro del espectro político israelí. Si ahorita este grupo político que lidera Netanyahu elimina la facción más o al representante de la facción más flexible de Hamas, Uh -huh. lo que nos queda justamente es la posibilidad de ver una especie de agitación política con los sectores más recalcitrantes de estos otros grupos, pero no solo de Hamas, sino también de Hezbollah y de Irán. Ahora, dicho esto, lo importante a considerar en estos momentos es que en Estados Unidos no ha habido la posibilidad de poner límites al primer ministro israelí, porque considero que en Estados Unidos estas personas que están buscando la presidencia ahora se encuentran en un vacío de poder, porque veamos, ¿no? Por eso los grupos de derecha y más recalcitrantes están haciendo lo que quieren ahorita en el espectro de la guerra en Medio Oriente, porque en Estados Unidos no hay un líder, Mm, porque Joe Biden se está retirando de la campaña presidencial. uh -huh. Donald Trump está recalibrando su campaña presidencial porque ahora el candidato de mayor edad es él, Uh ¿no? -huh. Él se había concentrado en criticar a Joe Biden por ser la persona de mayor edad y ahora el viejito es él, por decirlo de alguna manera. Y Kamala Harris no termina de amarrar por su parte el apoyo político del lobby sionista por las críticas que ha hecho Kamala Harris a Netanyahu. Entonces yo pienso que en estos momentos No tiene estos freno. grupos, Uh exactamente, -huh. los grupos de derecha en Israel no tienen freno por Sí. esta ecuación política, este vacío político que hay en Estados Unidos y se está aprovechando todo para ir contra estos líderes en ataques precisos Sí. y selectivos como lo estamos viendo, ¿no? Algunos países, doctor, están llamando a sus connacionales a abandonar Líbano. ¿Ve usted la posibilidad de que entre directamente en confrontación, una guerra abierta, el Hezbollah con Israel? Lamentablemente ahora es más probable que eso suceda. Uh -huh. Desde el 7 de octubre del 2023 hemos estado viendo ataques igual calibrados por parte de Hezbollah que se han limitado al sur del Líbano y algunos kilómetros en el norte de Israel. Estos artefactos han intercambiado fuego con Israel hasta en 10.000 ocasiones. Uh -huh. Esto desde octubre, desde el 8 de octubre de 2023. Pero ninguno de esos ataques ha entrado al corazón de Israel, como por ejemplo sí lo ha hecho un ataque de los Houthis por un dron que estalló en el corazón de Tel Aviv. Sí. Sin embargo, ahora con el asesinato del número 2 de Hezbollah y de Ismael Haniyeh por parte de Hamas, es posible un ataque coordinado por parte del eje de la resistencia, incluyendo Irán. Y esto nos coloca en una posición muy tensa, de un clima muy áspero, que ha obligado no solamente a personal de Estados Unidos y de otros países como Alemania y otros a retirar a sus connacionales del Líbano o a decirles que los que se quieran quedar pues se tengan que prever con alimentos para una Uh -huh. larga temporada. Es probable, no es deseable, pero es probable que haya una escalada militar. No sabemos de qué magnitud porque Irán no quiere una guerra regional en estos momentos. Tiene un cambio de presidente, quería un viraje hacia un reformismo con el nuevo presidente Pezeshkian, pero de que va a haber una respuesta, estamos seguros de que la va a haber por la nueva necesidad que tiene Irán de restablecer
el balance de poder en la región. Por cierto, estoy viendo la cuenta de X de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hay un llamado semejante, ¿verdad? A mexicanos que viven en Líbano a abandonar el país. Al respecto, todavía no hay un llamamiento. Sí. En realidad lo que pasa en Líbano en estos momentos es que hay que esperar el anuncio oficial por parte de Hezbollah, porque con respecto al primer activo, a Fuad Shukur, que es el número 2 de Hezbollah después de Hassan Nasrallah, no ha habido un posicionamiento oficial porque se supone que hay versiones encontradas entre aquellas que lo dan por muerto, como dice la versión israelí, y otros que dicen que está herido y en una situación de suma delicadeza, tal como lo han expresado algunas fuentes libanesas, y Hezbollah no ha hecho ninguna declaración oficial. Por tal motivo, todavía no podemos saber expresamente el nivel de respuesta que va a hacer Hezbollah con respecto a esto. Lo que sí se sabe es que murieron civiles, murieron también niños, murieron reporteros, y bueno, el caso del sur del Líbano también, tendremos que esperar ese anuncio de Hezbollah para ver lo correspondiente, ¿no? Sin embargo, es verdad, Estados Unidos ya ha hecho este tipo de anuncios y algunas personas han estado haciendo caso a este tipo de anuncios. No obstante, los reportajes que se han dado desde la capital de Beirut siguen, sí, diciendo que la cosa es tensa, pero no hay una cuestión de emergencia como se pudiera especular. En el caso de Irán, usted me dice que seguramente se verán obligados a responder de alguna manera a este ataque. Totalmente, ¿no? Irán tiene cuando la guerra de sombras entre Israel e Irán salió a la luz, Irán tiene la necesidad de restablecer su balance de poder. Cada vez que Israel hace un ataque a Irán, Irán tiene que responder mediáticamente, tácticamente o estratégicamente, porque de otra manera, la confianza en sus aliados, como son los Houthis, como Kataib Hezbollah o Hamas mismo, pues si no responde Irán, la confianza y el nivel de reputación de este eje de resistencia baja en términos de esa falta de respuesta. Por lo tanto, seguramente habrá un tipo de coordinación. Los Houthis han estado muy activos. De hecho, de todos estos actores, los Houthis son los únicos que han logrado golpear Tel Aviv con efectividad por medio de un dron que voló más de 2.000 kilómetros la semana pasada Sí. por todo el Mar Rojo. Y me parece que hubo una baja de 9 personas por ese dron. Y de hecho, Israel contestó a los Houthis bombardeando el puerto de Hodeida, en donde son las zonas donde los Houthis reciben armamento iraní. Esto también puede ser una ruta de la respuesta de Irán, pero evidentemente, como todo acaba de pasar en las últimas horas, es muy rápido para saber cómo lo hará Irán. Sabemos que lo va a hacer, pero no sabemos la magnitud, el día, el momento, el blanco Sí. en el cual lo va a realizar. Pues muy bien, doctor, estaremos pendientes de todo ello y le agradezco que nos haya acompañado nuevamente en el programa. Igualmente, Pascal, a sus Muy órdenes amable. y saludos a la audiencia. Gracias. Me amable el doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de Oriente Medio.